primer programa de agosto Informe Especial le trajo en primicia el acceso inédito a los archivos de la computadora de Juan Carlos Monzón, hoy testigo protegido del Ministerio Público y la CICIG en el caso de cooptación del Estado. En esta oportunidad vimos de cerca los documentos que demuestran la participación de Daniela Beltranena en el lavado de millones de quetzales que presuntamente hiciera a Roxana Valdetti. También vimos de cerca la carrera de Daniela Beltranena dentro del Partido Patriota y cómo el MP fundamentó su complicidad en los hechos delictivos por la que hoy es acusada. Una joven que llegó a convertirse en la mano derecha de la mujer más poderosa de Guatemala. Directamente, ese caso creería yo que no tiene relación directamente con cooptación del Estado, el caso de las plazas. Entiendo que tiene una sindicación por esas plazas de parte del Ministerio Público, pero no específicamente dentro de la imputación de este caso en particular. Ella, entiendo yo, es un giro de lo que tiene nada más de sus actividades, pero nunca manejó dinero, nunca tuvo dinero en sus manos, sino que simplemente, mira, Juan Carlos, hay que pagar tal cosa. Entonces ya venía Juan Carlos a través de Víctor Hugo Hernández, que es, curiosamente las dos personas están, Víctor Hugo tiene medida sustitutiva y es la persona más responsable e involucrada, que era la que pagaba todo, la que sacaba el dinero de las sociedades de Juan Carlos. Prácticamente él es el que debería de estar preso y tiene medida sustitutiva por estar colaborando con el Ministerio Público. Los escasos 3 años del gobierno con el Partido Patriota fueron para Beltranena, de excesos, lujos y abusos. Juan Carlos Monzón reporta en su computadora cómo en el 2014 celebró la Navidad en lujosos hoteles como el resort de Orlando Westgate Palace, con 5 acompañantes y amigas. Este hotel temático es uno de los favoritos de los magnates de la Florida y tiene un costo de hasta $1,000 por noche. Sería muy extraño ponerlo del otro extremo de que una persona, siendo asistente de una funcionaria que hoy, alta funcionaria como la expresidenta, acusada de tantos delitos, también fuera tan inocente de no darse cuenta del ambiente laboral en el que estaba. Creo que su situación de confianza con ella y de cariño y lealtad le tomó también a seguir instrucciones, que prácticamente, dicho sea de paso, no eran instrucciones totalmente ilegales, ¿verdad? Sino que simplemente eran cuestiones que tal vez a los ojos de alguien hubieran parecido situaciones no consecuentes. Por ejemplo, ya estando dentro de un gobierno, el presidente y la vicepresidenta deberíamos, al menos los guatemaltecos, podríamos decir, deberían de viajar siempre en los 2 helicópteros, por ejemplo, que están destinados a la presidencia, que son propiedad de la presidencia. No necesariamente, no hay necesidad de ir a alquilar un helicóptero a Taja. Lo que sí entiendo es que estaban arruinados, entonces tampoco se habían reparado. Pero hay ese tipo de cosas, la población no la sabe. Entonces, las justificaciones se dan. Lo que pasa es que el Ministerio Público tampoco llega a esas investigaciones, sino que simplemente se basan en una declaración de una persona que creo que no es. El paso de Daniela Beltranena por el gobierno de Roxana Valdetti quedó marcado en el colectivo de los guatemaltecos y por eso nos fuimos a nuestras redes sociales a medir el pulso de los guatemaltecos. Fueron miles de
de respuestas las que obtuvimos ante nuestras preguntas. La primera de ellas fue: ¿considera usted que Daniela Beltranena fue víctima o cómplice de Roxana Baldetti? Utilizamos el hashtag Daniela Beltranena, hashtag Informe Especial. Esto es lo que nos dice. Rosa Amalia Barrio nos dice: Daniela Beltranena es víctima de la política, aprendiz de lo que le enseñaron, víctima de su educación. Según ella lo dijo, me sacaron de mi casa. ¿Qué valores tiene? Cómplice, porque sus funciones no le indicaban robar, transar, etc. Joel López asegura que es víctima o cómplice, lo hizo total, cárcel no. Ricardo Gómez nos dice: la embarcó la gruesa y le gustó el dinero fácil. Werner Kistán nos dice: ya está grandecita para creer que es víctima. Una víctima con cuentas millonarias. Emilio Amado: ella es parte de la estructura criminal, sabía lo que estaba robando. Lo que no sabía era que iba a terminar en la cárcel. Gerson Martínez: todos los del Partido Patriota fueron y son unos ladrones corruptos. Luna Alexandros asegura: a estas alturas sería demasiado ingenuo para alguien creer que solo fue una humilde víctima. Y nuestra segunda pregunta fue: Daniela Beltranena es hoy día acusada de lavado de dinero. ¿Cómo cree usted que una mujer tan joven pudo haber orquestado semejante delito? Esto nos dice Alba Florián: ¿y qué tiene que ver la edad? Si su nana es la Baldetti, ¿qué se puede esperar? Caria Romero: la edad no importa, utilizó otros recursos y su picardía de mujer. Alexa Concesa: hay criminales menores de edad, la edad es irrelevante. José Alfredo Bonilla nos dice: sencillo, los valores y principios se maman. Mientras que Pablo Silvestre asegura: tenía la mejor maestra del crimen organizado, no es nada extraño. Hugo Hernández nos dice que lo preocupante es que sin experiencia era asesora de Baldetti. Ahí es donde es válida la expresión orquestado, porque a eso iban. Y Dulce Candy asegura que la ambición no tiene edad, nadie la obligó, y eso que hizo es porque su corazón es malo y perverso. Y nuestra tercera pregunta fue: ¿considera usted justo que mientras Roxana Baldetti guarda prisión en la cárcel de Santa Teresa, Daniela Beltranena lo haga en condiciones deplorables en la Mariscal Zavala? Esto nos dicen. Mario Giovanni Castro nos dice: no les importó la vida de los enfermos, de los asesinados por la delincuencia por falta de presupuesto. Mientras que Luis Rodríguez asegura: el que la hace la paga, karma. Daisy Marisol dice que estén en Santa Teresa las dos. Y Silvia Coco: ¿qué me dice de la diferencia entre las condiciones de los hombres y las mujeres allí mismo en Mariscal Zavala? Eso sí no es justo. Nuestro segundo programa de Informe Especial le trajo la dramática historia de Luisaldo García, un hombre gay que fue víctima de un crimen de odio. Luisaldo era un psicólogo y estilista que vivía abiertamente su orientación sexual, motivo por el cual un grupo de personas lo golpeó inmisericordiamente hasta causarle la muerte. El caso de Luisaldo es uno de los 250 crímenes de odio que se reportan en Guatemala anualmente. Sin embargo, sus familiares y amigos quieren que este caso no quede en la impunidad. Más aún, esperan que lo sucedido a Luisaldo sente un precedente en la lucha por el respeto, la dignidad y la tolerancia de las personas de la diversidad sexual en nuestro país. Cuando yo llegué al gimnasio, después de que Luisaldo me llamó a las 5:30 de la mañana para decirme que había sido golpeado por alguien en el gimnasio, yo salí para el gimnasio inmediatamente, me vestí rápido y me fui. Cuando yo llegué ya estaba la policía ahí. Tuve pues el impacto de encontrarlos ensangrentados con la cabeza abierta y llorando.
gente afuera, gente adentro. Tuve que preguntar qué era lo que había pasado. Él me dijo que lo había golpeado alguien en el gimnasio, que lo había agarrado por atrás y lo había golpeado, que en ese momento no me pudo contar mucho porque le estaban tomando la declaración la policía. A lo cual inmediatamente la policía se fue para adentro a pedirle declaración al individuo que lo había golpeado, y este individuo lo que hizo fue burlarse de la policía y burlarse de nosotros como pudo. Después de ahí salimos, el policía nos llevó al MP. Del MP dimos la declaración, de la declaración nos mandaron para el INASIF. El INASIF examinó a Luis Aldo, ahí no pude estar yo adentro, solo dijeron que él podía entrar. Lo estuvimos esperando con la hermana y con la familia afuera, en una salita de espera que había ahí, e inmediatamente lo condujeron a la clínica del INASIF para que le suturaran las heridas de la cabeza y le recetaron medicina. Durante la infancia es bastante probable que la persona el niño o la niña comience a sentirse responsable de una situación que no sabe que está cometiendo. Y esto es porque a lo mejor sus papás, sus tíos o tías o los vecinos, cuando le van a visitar, le exigen que su comportamiento sea concordante con lo que se espera de una persona de acuerdo a su sexo. La etapa 2 suele ocurrir a los niños cuando llegan al colegio, que inmediatamente son perseguidos por otros niños e incluso por los maestros y maestras que no concuerdan con la información que han recibido en la sociedad. Entonces comienza una persecución y los niños o niñas que están en esa situación se van sintiendo nuevamente culpables de estar haciendo algo que no se espera de ellos. Durante la adolescencia también ocurre la situación de que la persona tiene mucha necesidad de lograr la aceptación de su medio, y habiendo sido víctima de esa exclusión social o persecución, seguramente también va construyendo sus relaciones sociales y probablemente entra en la etapa de tener novio o novia y nuevamente debe satisfacer las necesidades de la sociedad. Así, muchas personas de la diversidad sexual y de género resultan teniendo novios de acuerdo a esa vida heterosexual a la que normalmente les van empujando. Durante la edad adulta pareciera ser que en este momento confluyen todos los demás crímenes de odio que comenzaron desde la niñez, porque precisamente es donde la persona, el ser adulto, ya se enfrenta a su sociedad. Y si no se ha logrado aceptar con esas características que tiene, lo más probable es que continúe fingiendo socialmente y que tengamos a una persona sumamente desdichada porque nunca logró estar plenamente en la sociedad, ya que estuvo fingiendo siempre durante toda su vida. Luis Aldo tenía golpes en la cara, tenía una abertura de 8 puntos en la cabeza que le suturaron ahí mismo en el INASIF. Tenía golpes en la parte de atrás de la cabeza también, tenía golpes en el cuello y en la parte frontal de su cuerpo. Y después de que regresamos a la casa, él comenzó a sentirse asustado, con miedo, no quería salir, no se quería levantar, no quería bañarse, no quería comer. Luis Aldo no quería ya hacer nada de lo que normalmente hacía. Sus cosas diarias, le daba miedo salir a la calle. En oportunidades veces le dije que fuéramos donde el doctor, que lo iba a llevar donde el doctor, no quiso salir. Un día en la tarde-noche me dicen, despídase de él porque vamos para intensivo. Cuando me dijeron eso yo me fui a este mundo, porque cuando a uno le hablan de intensivo es grave. Entonces él ya estaba con oxígeno en encamamiento normal. Estando en intensivo le colocaron
mascarilla, porque en el campamento normal tenía una mascarilla, un tubito que era lo que normalmente usan de oxígeno leve. Luego ya le pusieron una mascarilla ya fuertemente en su rostro para que no, agarrada por la cabeza, para que no se le zafara y pudiera respirar, porque casi no podía respirar. Y después de eso ya entró en un proceso que ya no podía respirar más ni con esa mascarilla, tuvieron que inducirlo al coma y entubarlo para que pudiera seguir respirando. Para conocer la versión de los señalados, fuimos a las direcciones que reportan en el gimnasio. Uno a uno, buscamos a quienes aparecen en la demanda del Ministerio Público que Luis Aldo en persona hizo. Y esto fue lo que nos dijeron. Perdone, buscaba al señor Mario Sierra. ¿No lo conoce? Usted no podría decirle que le venimos a buscar. Mi nombre es Enrique Castañeda, de Canal Antiguo, el programa Informe Especial con Silvia Tereda. Lo que nosotros queremos saber es la versión de él, porque él tiene una acusación, la persona a quien agredieron murió. Yo soy la mamá de él. Yo estaba ahí, pero mire pues, este muchachito, este señor, por cierto que no sé mucho cómo se llamaba, él agredía verbalmente a todos los muchachos que están ahí. Pero nunca le hicieron caso. Y había otro señor, que no sé tampoco cómo se llama, que tampoco se metía con él. Yo lo vi, yo lo miraba todo. Entonces, un día, ¿saber qué le dijo? Y se le dieron una manadita. Pero parece que sí le sacó un poquito de sangre, yo lo vi. Pero estos otros muchachos y mi hijo no estaban ese día. Fue en el gimnasio Superweight. Ahí fue. ¿Usted va al gimnasio? Yo voy al gimnasio. Yo estoy en el gimnasio desde que abrieron ese gimnasio. Entonces el muchacho salió caminando y se fue. Y después dijeron que le había dado pulmonía, neumonía. La denuncia sí está en el Ministerio Público, pero no por mi hijo, sino por otros. El muchacho con el que realmente se pelearon. Ninguna otra persona, fueron dos nada más. No, otra persona no fue. Según dice la denuncia, fueron 4 personas quienes lo agredieron. Mentiras. Solo cuando nosotros, y no había más gente, solo estaban ellos dos. Cuando nosotros subimos al segundo nivel, ya no estaban peleando, ya se habían separado. Y no se lo digo porque el otro sea mi hijo, sino porque esa es la verdad. Buscábamos al señor Julio López La Parra. Fíjense que él no se encuentra en este momento. ¿Quién nos busca? Somos de Canal Antiguo, mi nombre es Enrique Castañeda. Canal Antigua. Fíjense que estamos trabajando un reportaje sobre una agresión que hubo aquí en el gimnasio Superweight. ¿Perdón? En el gimnasio Superweight. Y queremos hablar con él porque a él se le señala de haber sido la persona quien agredió a otra persona que hoy en día falleció. Entonces queremos hablar con él para que él nos cuente un poco qué fue lo que pasó ese día. En cuanto al perfil de los atacantes o las atacantes, yo identifico que casi siempre son personas que han sufrido violencia, son personas que han estado dentro de esas cadenas de exclusión social y que luego tratan de replicar esa violencia que tienen encima de otras personas que consideran de menor categoría social. Así, quienes muchas veces han recibido discriminación por ser homosexuales, ocultan esa situación interiorizando la homofobia, o sea, nos queda la homofobia interna, en donde luego van y atacan a otras personas probablemente con las mismas características, y esto sirve para aliviar el dolor que tienen en sus corazones, pero al mismo tiempo para tratar de disimular que son ellas, estas personas con las mismas características, sino que simplemente decir que no lo son. Y en el tercer programa del mes le trajimos una mirada a más archivos
de la computadora de Juan Carlos Monzón. Estos revelaron la estrategia económica que el binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti habrían elaborado para la compra de un medio de comunicación. Corporación de Noticias, Siglo XXI y Al Día. Además, vimos cómo las operaciones de los puertos de Guatemala fueron orientadas para realizar un saqueo millonario de los fondos del Estado. Aquí, la figura de Jur Wilner Prost, conocido como el rey de los puertos, fue una pieza clave para pagar comisiones y prebendas a cambio de millonarios contratos que llevaron a un desfalco sin precedentes en las arcas de las dos portuarias más importantes del país. Básicamente él pues lo están acusando por la venta de unas acciones de Siglo XXI. Pero efectivamente ya a través de la audiencia pues nosotros consideramos que hemos demostrado que él no tiene ninguna participación en ningún tipo de acto anómalo, ¿verdad? Tanto así que ahorita que el juez resolvió, pues le decretó falta de mérito por el delito de asociaciones ilícitas y quedó ligado únicamente por lavado de dinero. Pero de la misma resolución nosotros pudimos advertir que el propio juez tiene muchas dudas de lo que está pasando y lo ligó pues efectivamente para que se siga una investigación en el caso, lo cual nosotros consideramos muy oportuno porque nosotros vamos a demostrar a través del proceso pertinente de que él no tiene ningún tipo de participación en ningún acto ilícito en el presente caso. Si en algo fue hábil Juan Carlos Monzón es en documentar uno a uno los pasos que dio Edín Barrientos para la venta de Siglo XXI y Diario Al Día. Cada uno de los accionistas quedó registrado con papelería en mano que hoy sirve de evidencia ante el Ministerio Público y los juzgados, a pesar de que el juez Gálvez no accedió a que el delincuente Juan Carlos Monzón sirviera como testigo. Las evidencias quedaron plasmadas. De acuerdo con la computadora de Juan Carlos Monzón, los contratos de compraventa de las acciones lo realizaron entre la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales, representadas por Edín Barrientos, y el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya, representado por José Us Vicente. Todo era un trama de la vicepresidenta para adquirir medios de comunicación. En la cláusula 4 del contrato se establece la confidencialidad con la que se debía de llevar a cabo este contrato. Nadie debería decir una sola palabra. No contaban que todo estaba en los registros y archivos secretos de Juan Carlos Monzón. La operación oculta y secreta fracasó. Los contratos muchas veces manejan este tipo de cláusulas y le repito, en este tipo de contrato, en este en específico, no había ningún tipo de cuestión oscura, por lo menos no de parte del conocimiento de mi patrocinado, y si así hubiera sido, le repito, por la forma de ser de don Edín, lo hubiéramos denunciado y jamás hubiéramos llegado a esto, ¿verdad? En 1999, la empresa Caribe Gru inicia operaciones en Guatemala y hasta la fecha ha proveído el servicio de grúas para carga y descarga de contenedores a la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla. Curiosamente, el acta notarial de creación de Caribe Gru fue hecha por el interventor de la empresa portuaria Quetzal, Alan Marroquín, hoy prófugo de la justicia guatemalteca. Los puertos de Guatemala, desafortunadamente, ha sido un foco de gran corrupción y de grandes negocios para los gobernantes y
parte de lo que nos tiene que dejar esta crisis y este caso específico de este operador de grúas extranjero que tenía asegurado un negocio. Obviamente estos negocios no eran posibles sin las dádivas, sin las comisiones que se daban a los gobernantes de turno. Lo que nos queda de lección es que tenemos que transparentar todas las operaciones, todas las concesiones que hay en los recintos portuarios de Guatemala. Lo invito a que continúe con nosotros en las próximas semanas, donde traeremos muchísimos temas novedosos porque Guatemala está cambiando. Me puedes seguir en Twitter, SGereda, mi Facebook, Silvia Gereda Valenzuela, y todos mis programas online, www.canalantigua.tv.